Muy buenas, gente cinéfila, ya lo he hecho, ya lo he visto, gracias a un buen suscriptor que me pasó el enlace en su día para ver Parásitos, porque lo intenté ver por mis medios y no pudo ser, y seguramente, bueno, pues por biblioteca y tal, a lo mejor lo habría podido pillar unas cuantas semanas, pero habría costado un tiempo, y gracias a este compañero, a este suscriptor, pues he podido verla, y aunque eso sí, lo he visto en doblada, no en versión original subtitulada, pero bueno, los doblajes de las películas asiáticas suelen ser bastante malos, no sé muy bien por qué, aunque aquí había voces conocidas, pero la verdad es que no sé si es por los actores en sí orientales, que no, como que no casan el doblaje con ellos, o qué, pero los doblajes suelen ser bastante malos. Y bueno, pues por fin he podido verla y he podido analizarla una semana después de que fuese su gran noche los Oscars y se convirtiera en la película pues, del año, en el fondo, en la película del 2019, vamos a decir, porque se estrenó en el 2019, con 4 Oscars, nada más y nada menos, mejor película extranjera o de habla no inglesa, mejor guión y también mejor dirección, que fue la gran sorpresa, y por supuesto mejor película, Bong Joon-ho, que se llevó el gato al agua derrotando a directores de la talla de Tarantino, de Martin Scorsese o de Sam Mendes, que era el gran favorito. Antes de entrar a valorar la película, voy a hacer una pequeña valoración de lo que son los Oscars ahora mismo. La verdad es que es una cosa un poco extraña, porque ahora que estoy con el mes de los Oscars en Flama aquí en cine y estamos repasando un poquito lo que son a una de las más importantes películas ganadoras del Oscar a mejor película en su día, pues yo que sé, esta semana por ejemplo he visto Braveheart, está por ahí también la lista de Schindler, Forrest Gump, Gladiator, las dos del Padrino, Titanic, Bailando con Lobos, El silencio de los corderos. Películas que en los 80, 90, incluso primeros de los 2000, parecía que los Oscars se otorgaban a películas muy grandiosas, muy potentes, con un gran diseño de producción, con mucho de todo, ¿no? Muchas cosas buenas, es decir, se premian aquellas películas que tenían que destacaban en dirección, que destacaban en arte, destacaban en actuaciones, destacaban por la historia, por la música. Películas que tenían un aire a gran película, ¿no? A película que se iba a recordar toda la vida, ¿no? Es algo que se ha ligado mucho en la mayoría de los años con los Oscars, y sin embargo en los últimos tiempos, no sé muy bien por qué, quizá por los tiempos que vivimos, un poquito de denuncia de todo tipo, ¿no? Parece que el tema principal de los Oscars es premiar una película que toque un tema concreto, ¿no? Ya ha habido mucha polémica en los últimos años con ciertas películas que parece que se premian porque pues tienen un mensaje social, una denuncia, un mensaje un poquito más valiente, entre comillas, para poner en su sitio a todo el tema de pues, homofobia, racismo, el tema de la mujer con el famoso Me Too, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en los últimos años, parece que tocan temas espinosos, y por ser valientes en esos temas espinosos se les premia casi solamente por la historia o por lo que tratan, ¿no? Más que incluso, vamos a decir, por la factura, y a lo mejor ha habido películas a su alrededor nominadas con mejor factura, más grandiosas, más potentes. Ahora mismo se me viene a la cabeza Dunkerque, se me viene a la cabeza El Renacido, y se han quedado con las ganas, o este año el irlandés, o 1917, se han quedado con las ganas porque a lo mejor no tenían un tema social detrás y no se les premiaba por eso. Esa es la sensación que había en los últimos años, y este año podía haber pasado algo parecido. Es decir, la sensación que podía haber, sobre todo para los que no habíamos visto la película Parásitos, era que pues se había premiado una película que tenía un tema social de fondo, como es el tema de la lucha de clases, la diferencia de clases y el racismo, entre comillas, que puede haber entre las clases altas a las clases bajas y viceversa, porque claro, el concepto que tenemos de las clases bajas o medias de las clases altas pues no es precisamente muy bueno, y que se había premiado eso ante películas pues más potentes, más grandiosas, que además este año había títulos muy oscarizables, pero quizá los tiempos han cambiado y los Oscars priman otras cosas sobre ese tipo de temas, y si la película está bien hecha o bien realizada, pero toca un tema social, se le premia más que a otras que son más potentes. Es decir, ¿qué habría pasado? La pregunta del millón, ¿no? ¿Braveheart este año se habría llevado el Oscar? ¿O Gladiator? ¿O Forrest Gump? No lo sabemos, ¿no? Pero es una cosa que evidentemente es un juego en el que es absurdo caer y tratar de valorar. Así que vamos a hablar de Parásitos, que es a lo que hemos venido aquí en este vídeo, un poquito con retraso evidentemente, pero no es fácil ver estas películas, salvo que sea, como lo he hecho en esta ocasión, por internet, porque es que si no es casi imposible si quieres verla en cine, por ejemplo, o bueno, te la puedes comprar porque ha salido a la venta recientemente, pero ya sabéis que yo no compro a ciegas, y menos una película que no sabemos si me va a gustar o no. Y tengo que decir que es una película que, aunque yo me esperaba que fuera... tengo que decir que no he visto ni el tráiler, no había visto gran cosa, sabía un poco de lo que iba, pero muy por encima. Y es bueno intentar entrar en esta película sin saber gran cosa, porque si sabes ciertamente de qué va
puede que hasta la hora y pico, la película no te sorprenda en nada. Y para mí es una película que, bueno, voy a hacer una crítica breve, sin spoilers, y luego ya voy a entrar en la parte de spoilers, porque seguramente mucha gente todavía no lo había visto. Y la parte sin spoilers, básicamente, el resumen es que es una película que está bastante bien conseguida en todos los sentidos. Es decir, es una película que, a diferencia de lo que se puede pensar antes de verla, no es solamente una historia y ya está, o una historia con una denuncia y ya está. Es decir, es una película que está bien realizada, la música está correcta, aunque bueno, la banda sonora tampoco es que sea nada del otro mundo, la fotografía está muy bien llevada, la ambientación, lo que es el diseño de producción, que también estaba nominado, también está muy bien conseguido. Los actores, para ser actores orientales, que es como que hay una frontera, ¿no? Los actores orientales a mí siempre me han parecido que son como muy exagerados, como que no les pillas. Claro, también el tema de los ojos a lo mejor hace que muchas veces haya que verlos de otra manera, ¿no? O la expresividad no es la misma que un actor, vamos a decir, occidental, y cueste un poco más pillarles el punto, por así decirlo, a la hora de las actuaciones, pero aquí están bastante correctos en general, bastante bien en todos los sentidos, casi todos los personajes. Y como digo, seguramente lo que más destaca de la película sea la dirección, que la verdad es que está muy bien conseguida, y por supuesto el guión o la historia, que es una historia que la verdad es que hasta cierto punto más o menos va discurriendo dentro de lo normal, pero a cierto punto, más o menos en torno a la hora y algo de película, hay varios giros según va avanzando la historia que son muy interesantes. Tengo que decir que es una película que, aunque tiene varios, se podría meter dentro de varios géneros, suspense, drama, comedia, es un poco cajón desastre de varios géneros, lo cual la hace más interesante, pero también creo que puede ser uno de sus pequeños fallos. A mí me ha costado en algún momento ubicarme en cuanto al género en sí, y creo que eso despista un poco, y a lo mejor también yo he echado en falta que en cierto momento de la película no se metiese más un poco, por ejemplo, con el thriller o con el suspense, más que con el toque de humor o el toque de no saber muy bien dónde estás. Hay un momento en la película que parece que va a ir por otros derroteros y se va a convertir en un auténtico thriller, hasta incluso casi de terror, y se queda un poco en tierra de nadie sin saber muy bien qué género es o qué género no es, lo cual también hace que sea más rico, pero es una película rara porque a ratos estás con una especie de sensación de comedia, en otro rato como de drama y en otro como de suspense thriller que nunca acaba de cuajar del todo. Con lo cual es interesante, pero también es un poco despista un poco al espectador en ese sentido, sobre todo a un espectador que no esté muy acostumbrado a este tipo de géneros o de cine, por así decirlo, y puede ser complicado de seguir en más de un momento, aunque tengo que decir, creo que se refiere a la historia, a lo que es el guión y la historia, nunca llega a aburrir, nunca llega a cansar, nunca llega a tener un tempo realmente lento. Hay un cierto momento en la película que parece que la cosa no avanza o avanza muy lento y te cuesta un poco saber hacia dónde puede ir, pero es muy breve y de repente cambia a algo muy brusco y la película se convierte en una especie de laberinto donde no sabes muy bien dónde te van a llevar y donde va a haber bastantes sorpresas. La parte inicial de la película, la historia en sí, de pues esa especie de chaval de familia humilde de Seúl, supongo que es Seúl, aunque tampoco estoy seguro, de Corea del Sur, nos hemos enterado que en Corea del Sur también hay paro, también hay clases bajas, bueno, como todos los países, pero es curioso ver cómo un país con tanta tecnología, con tantas empresas potentes de motor o de tecnología, pues también hay clases bajas y también hay paro, por supuesto. Y tenemos aquí una familia humilde, de clase baja, que vive además en una especie de semisótano o subsótano, y que bueno, pues están todos en paro y van saliendo adelante como pueden, haciendo cosas como por ejemplo empaquetando cajas de pizza, que es una cosa muy curiosa, y se van ganando la vida como pueden, ¿no? Y a raíz de un buen amigo del protagonista, que es el chaval de la familia, se mete en una casa de alto standing, en una familia rica y adinerada, una casa de diseño muy espectacular, por cierto, y falsificando el tema de que es licenciado en la universidad y tal, consigue meterse. Y básicamente, en resumen, sería eso, porque ya hay que entrar en la zona de spoilers para hablar un poco más a profundidad de la película. Hay una zona de esa parte de la película donde no te crees tanto lo que ocurre, pero como digo, eso es zona de spoilers, así que voy a entrar ya para valorarlo un poquito más en profundidad, porque lo que es la historia está muy bien construida, lo que es el guión. Es decir, mantiene el interés, hay varios giros que no están nada mal y por supuesto está por debajo la denuncia, aunque en la parte final es mucho más evidente la denuncia social y la denuncia de la diferencia de clases y el trato entre las clases medias, bajas o altas. Y aún el tema de cómo la familia se va metiendo en la casa poco a poco
es bastante interesante, bastante chulo, aunque tengo que decir que a mí esa parte se me hizo algo larga, es decir, se podría haber condensado mucho más, se podría haber hecho mucho más rápida, por ejemplo, en algún momento de alguno de los miembros de la familia, y haber hecho que esa parte avanzara mucho más rápido para entrar un poco más en el gran giro de la película, que aquí llega a la hora y creo que tendría que ser un poquito antes, ¿no? Y luego está, por ejemplo, el tema del chofer, ¿no? Se me hace un poquito forzado el cómo consiguen echar al chofer de la familia, es decir, cómo se lo ocurran, por ejemplo, con la asistenta, pues sí, pero lo que hacen con el chofer es todo muy... Se supone que es un chofer que lleva tiempo, se supone, de confianza y demás, y parece que por un detalle que ve de saber qué ha pasado ahí, no sé, es un poquito forzadito. No sé, es que le echan sin preguntarle y nada. Oye, yo como mínimo el beneficio de la duda se puede merecer el hombre, y es que ni le pregunta, venga, toma por culo a la calle y ya está. Bueno, puede ser un poco de eso, ¿no? Hablar un poco de las clases altas y de cómo actúan. Bueno, puede ser, pero a mí esa parte se me hizo un pelín forzada, mientras que el resto, pues sí que para mi gusto entró con calzador todo lo que es la idea de cómo ellos van, entre comillas, conquistando ese territorio de la casa de lujo. Y luego está, como digo, la parte clave de los spoilers, que es a esa hora donde todo cambia por completo, donde nos damos cuenta o nos enteramos de que en el sótano, en una especie de refugio antibombas que hay en la casa y que ni los dueños saben, ni los dueños conocen, pues vive un hombre, el marido de la antigua asistenta, refugiado, y que lleva ahí unos cuantos años, pues porque básicamente le acosan los deudores y debe dinero a acreedores y demás, y bueno, pues se refugia ahí contra ellos, y pues por lo menos está a salvo y bueno, va sobreviviendo, por así decirlo. Es un momento que la verdad es que la película da la sensación de que torna a suspense, a thriller, incluso hasta de cierto terror en algún momento, y sin embargo, como he dicho antes, no acaba de meterse en ese terreno. Y creo que a mí se me hizo algo raro el sentido de que parece que te van a contar una historia distinta y no acaban de hacerlo. O lo hacen un rato y al rato no. O te lo salpican con algo de humor negro que no te acaba de... Estás como incómodo, estás como en tierra de nadie, ¿no? Estás como que... pero estábamos ya como en la sensación de que esto iba por suspense, pero de repente esto parece que es más de comedia, que comedia negra sí, pero suspense, este toquecito de terror, pero ahora de repente un poquitín de drama, sí, pero ahora volvemos a la comedia. Y es como que el espectador, yo creo que el espectador medio se va a quedar muy, muy descolocado, y a mí me costó en algún momento asentarme, es decir, es como que estás en una tierra que se mueve, ¿no? A ver, estás aquí, pero no estás aquí, allá, bueno, sí, va, viene, va, y creo que hubiera sido más acertado, a mí, por lo menos para mi gusto, aunque claro, si se la está tachando de obra maestra, pues estoy equivocado, pero bueno, creo que es más acertado que, como digo, hubiera entrado antes la parte del sótano, y también que a partir de ahí hubiera sido una historia un poquito más de buscando más suspense y terror psicológico o algo por el estilo, hubiera sido más chula. Y hay un poco de todo. Y ese batiburrillo de géneros que se mueve a lo largo de la película, que va, viene, entra, sale, como si fueran actores que entran, salen y vuelven, a mí se me hizo algo forzado y algo extraño a ratos, y complicado de seguir en muchos momentos. Pero aún así, la historia mantiene el interés, mantiene la tensión en muchos momentos, y por supuesto está la parte de la denuncia, que la verdad es que he leído a gente que se le ha hecho forzada, y yo tengo que decir que no lo he visto así, en la parte de, pues por ejemplo, la inundación, ¿no? De cómo la inundación se inunda por completo la casa de la familia de clase baja, y curiosamente esa lluvia torrencial que ha inundado las clases bajas y que ha hecho que mucha gente tenga que refugiarse en un polideportivo, hace que al día siguiente la clase rica lo festeje en el jardín porque hace un día súper luminoso, porque claro, se ha limpiado el aire. Lo que para unos es una tragedia, para ellos es maravilloso porque hace que el día sea más luminoso. Es un detalle bastante curioso, que a mí me gustó bastante porque está ahí. Y el tema del olor, ¿no? Eso de que la gente que va en metro huele diferente, entre otras cosas porque en el metro huele muy mal, generalmente. Pero sí que recordemos lo que dijo Victoria Beckham cuando vino a Madrid, ¿no? Que olía a ajo. A ver, vamos a ver, eso está ahí, puede ser un poco forzado, puede sonar un poco extraño, pero esa sensación de que la gente rica ve a la gente
de clase baja diferente es como nosotros cuando les vemos a ellos, es decir, les vemos diferentes porque son lo que nos gustaría ser, ¿no? Y en el fondo la envidia está ahí, pero también la clase de persona que tiene que ser para llegar a esos niveles seguramente tengan que ser diferentes a lo que somos nosotros. Pero el tema de la idea de la película del parásito, ¿no? Como se habla en la película más de un momento, ¿no? En la familia pobre a veces parecen cucarachas, ¿no? Que se esconden a la luz cuando está la familia rica en la casa para que no se les descubra, o los que viven en semisótanos, o el hombre que vive en el sótano antibombas, o después lo que ocurre con el hombre de la familia protagonista. Es muy curioso, pero también en el fondo las clases ricas también son parásitos de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque gracias a estrangular, por así decirlo, salarialmente o por otros motivos, a las clases bajas, pueden tener lo que tienen, por ejemplo, las empresas grandes. Me hace mucha gracia que, por ejemplo, empresas con muchos trabajadores, por lo menos en España, coticen menos a Hacienda porque, claro, dan trabajo, pero claro, si no tuvieran trabajadores no pueden salir adelante. Es un poco extraño, ¿no? Es otro tipo de parasitismo y que está en la película tratado de una forma muy por encima, pero que está presente, ¿no? Y luego está el tema de la parte final, que es un poco orgía, esa especie de violencia absoluta por doquier cuando ocurre la escena del jardín, que la verdad es que eso para mí es uno de los momentos más interesantes de la película. Te inunda por completo de la historia, pero sí que va creando la tensión suficiente para pensar que puede ocurrir algo así y creerte lo que ocurre. Siempre con ese toque de humor negro, macabro, que está en la película, ácido, que está en la película en muchos momentos y que, bueno, en realidad está presente en toda la película de alguna manera, y que, bueno, pues lleva esa parte final que es, pues, un poco, vamos a decir, deprimente, pero que está ahí, ¿no? Cuando el hombre se sale de la casa huyendo y se refugia en el sótano, y que, por cierto, no sé si alguno estará conmigo, pero me da a mí que el final es un final muy abierto y muy pesimista, porque si os fijáis, todo lo que ocurre de cuando el chico está hablando y que va a ganar mucho dinero y va a comprarse la casa y va a volver a reunirse con su padre, es todo un plan que tiene él en la cabeza, porque terminamos con él escribiendo la carta. Es decir, es un plan, y recordemos lo que le dice el padre en un momento dado, ¿no? No hay que hacer planes porque casi nunca se cumplen como los tienes pensados. Es decir, que de momento ese hombre está en el sótano, y en el futuro ya veremos, el chico podrá ir comprarse la casa si lo hace bien, si lo consigue, y, entre comillas, rescatarle. Pero de momento el hombre va a estar en el sótano. En definitiva, es una película que creo que cumple con las expectativas que se le han puesto. Es una película que tiene muchas cosas buenas. Me ha sorprendido gratamente en muchos sentidos. El guión, la dirección es muy buena. Y por supuesto, incluso hasta los actores, y por supuesto, como digo, la ambientación y todo lo demás, aparte de la denuncia social. Yo he leído mucha obra maestra por ahí. A mí me cuesta mucho hablar de eso de primeras. Creo que para que sea una obra maestra tiene que ser una película impecable y perfecta, y yo no creo que esta película sea impecable y perfecta. No creo que llegue a ese nivel de obra maestra. El Joker también lo era, el irlandés también lo era. Eso de obra maestra se usa últimamente con una facilidad pasmosa, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Le voy a dar un 8,25, estaría entre el 8 y el 8,5, y le voy a dejar un 8,25 clavado, con ganas de volver a verla en su día, cuando vuelva a verla, y a ver si sube o baja. Es decir, el resumen de todo sería que es una película que es merecedora del Oscar, sí, pero yo se lo habría dado a 1917. Creo que es mejor película en general, lo que se refiere a todo lo que es una película. Es decir, a que destaca en todo lo que tiene que destacar. Y para mi gusto, Parásitos no es tan buena, no es tan redonda. Aunque tenga una idea muy buena, o aunque tenga una denuncia social muy buena, o aunque esté muy bien conseguida, creo que no llega al nivel de 1917 en cuanto a que es otro tipo de película también, otro tipo de género muy diferente. Y creo que es una película más brillante y más deslumbrante en todos los sentidos. Así que nada, por supuesto, encantado de saber vuestra opinión. Es un poquito tarde, lo sé, pero más vale tarde que nunca. Y nada, ya he dado mi opinión, me gusta. Seguidme en redes sociales. Atentos esta noche que tenemos súper directo, no lo podéis perder, a partir de las 9 con grandes invitados. Y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis el